Benjamin Hughes fue propietario durante muchos años de una cadena de restaurantes ubicada en varios distritos de Chicago. El empresario ya no era joven, pero todavía recordaba bien los tiempos en los que era tan pobre que tenía que contar cada dólar. Benjamin inició su negocio con un pequeño restaurante en las afueras. En realidad, parecía más bien una cafetería según los estándares modernos. Pero para el joven decidido, fue el primer paso en el camino hacia la riqueza y el éxito. Al principio ni siquiera podía contratar suficientes empleados, pero no le importaba, ya que él mismo lograba hacer frente al trabajo de guardia, camarero y gerente. Con el tiempo, el restaurante ganó varios clientes habituales y empezó a generar buenos ingresos para su propietario, lo que permitió al empresario pensar en ampliar su red. Por supuesto, a Benjamin le tomó años construir su imperio. Pero al final, el tiempo y el esfuerzo que le dedicó ciertamente valieron la pena. A pesar de su edad, el señor Hughes continuó supervisando personalmente el desarrollo de su negocio y no quiso confiar este importante trabajo a nadie más. Cada uno de los restaurantes tenía su propio gerente responsable del funcionamiento de ese establecimiento en particular. Todo lo que Hughes tenía que hacer era supervisar a los gerentes mientras cada uno trataba con el personal de sus respectivos restaurantes. Sin embargo, de vez en cuando, el señor Hughes optaba por involucrarse en los asuntos del personal independientemente de su estatus o posición. Podría defender a un camarero que se sintió ofendido por un cliente o despedir a un gerente deshonesto que intentó robar dinero del restaurante. Cualquiera que conociera a Benjamin Hughes comprendió que, a pesar de su riqueza, seguía siendo una persona amable y justa. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular de que los ricos siempre son felices, sufren los giros repentinos del destino tanto como cualquier otra persona. Para Benjamin Hughes, ese giro del destino fue una enfermedad repentina que hizo que su salud se deteriorara rápidamente. El anciano empresario supo por primera vez que tenía cáncer hace unos 8 meses durante un chequeo de rutina. ¿Estás seguro? ¿Podría haber un error?, preguntó el hombre, luchando por controlar sus emociones. Desafortunadamente, no hay ningún error, señor Hughes. Verificamos 2 veces los resultados de las pruebas y confirmamos el diagnóstico, respondieron los oncólogos, tratando de evitar mirar al paciente a los ojos. El anciano empresario se dio cuenta de que era hora de reconsiderar su actitud ante la vida. Después de regresar a casa, Benjamin no podía pensar más que en el futuro. El anciano hombre de negocios de repente se dio cuenta de que ya no quería trabajar, a pesar de que los negocios habían sido el sentido de toda su vida. Pero para renunciar a su puesto directivo, el empresario tuvo que encontrar un sucesor. Benjamin Hughes sabía que no sería fácil. Por supuesto, el anciano empresario podría haber dejado que sus hijos se hicieran con el control de su cadena de restaurantes, pero sabía que no terminaría bien. Los hijos de Hughes no estaban acostumbrados a trabajar duro ni a hacer negocios y simplemente disfrutaban de una vida acomodada, lo que suele ser característico de los hijos de familias adineradas. Benjamin necesitaba una persona con una fuerte mentalidad empresarial y una fe inquebrantable en el éxito del negocio de la restauración. Al revisar los currículums de los candidatos al puesto de jefe de toda la cadena, Hughes se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo. Y cuando al anciano empresario le pareció que había llegado a un callejón sin salida, le vino a la mente un pensamiento muy interesante. ¿Qué pasa si miro el funcionamiento de cada restaurante desde dentro, no solo como propietario, sino como cliente? Aún mejor, debería venir a los restaurantes no como un cliente habitual, sino como alguien completamente diferente. Pensó Hughes, frunciendo el ceño. Ese día se quedó hasta tarde en su oficina. Al final, el anciano empresario decidió disfrazarse de vagabundo y comprobar la reacción de los directivos ante esta situación inusual. Al día siguiente, Benjamin compró un conjunto de ropa, que ensució antes de ponérsela. La transformación dejó al empresario irreconocible. Examinando con escepticismo su reflejo en el espejo, Hughes añadió una barba postiza y una gorra de béisbol descolorida. El primero en su lista era un restaurante en el corazón de Chicago, que era muy popular entre los residentes de la ciudad. El edificio brillaba con luces y ventanas perfectamente lavadas. El restaurante parecía cumplir con todas las normas de su cadena, y Benjamin Hughes lo sabía como ningún otro. Hughes se detuvo en la puerta, se aclaró la garganta y entró con cuidado. En el interior hacía bastante fresco y el dulce olor a canela flotaba en el aire. El empresario disfrazado de vagabundo no logró dar más de 5 pasos cuando fue detenido por un guardia de seguridad. «Oye, ¿a dónde vas? Este no es un refugio para personas sin hogar», dijo el guardia de seguridad. «Disculpe, señor. Me gustaría conseguir algo de comer. Tengo algo de dinero». «No mucho, pero suficiente para un par de sándwiches de jamón», respondió Benjamin. «De ninguna manera. No creo que al gerente le interese el cambio que has estado sacando de tus bolsillos», respondió el guardia de seguridad,
irritado. Hughes asintió comprendiendo y luego pidió ver al gerente. El restaurante estaba dirigido por Nicholas Grene, a quien había designado personalmente para el puesto 5 años antes. En ese momento, el nuevo gerente había prometido al señor Hughes cuidar de cada cliente y aumentar las ganancias por todos los medios posibles. A petición del vagabundo, Nicholas llegó rápidamente al comedor. «¿Qué haces aquí, vagabundo? Sal de aquí ahora. No dejaré que asustes a nuestros clientes. Sal ahora o tendré que llamar a la policía», dijo Nicholas en un tono que no dejaba lugar a discusión. Este no era el tipo de respuesta que Hughes esperaba. El empresario de repente se dio cuenta de que había sido engañado durante muchos años. Benjamín salió arrastrando los pies de su restaurante, donde trataban a los pobres con total desprecio. El siguiente en la fila fue el restaurante de menor rango, que también estaba dirigido por un hombre designado por el propio Hughes, al igual que el establecimiento anterior. En ese restaurante, al empresario enmascarado no se le permitió entrar en absoluto. Lo amenazaron con darle una paliza si no se marchaba. Riéndose del vagabundo, el gerente ni siquiera podía sospechar que pronto perdería su trabajo. Ese día, Hughes fue a casi todos sus restaurantes y en cada uno de ellos trataban a los pobres con abierta malicia. La parte más decepcionante para Benjamín fue que ni siquiera pedía comida gratis. Estaba dispuesto a pagar su pedido, como les dijo repetidamente a todos los gerentes. «¿Cómo contraté a tanta gente terrible?», pensó el anciano, con lágrimas en los ojos. Solo le quedaba un restaurante por visitar, el que había iniciado el trabajo de su vida. Suspirando tristemente, el señor Hughes entró al restaurante y fue inmediatamente recibido por el guardia de seguridad. El empresario enmascarado se preparaba para otro estallido de ira. Pero el guardia de seguridad lo trató con una cortesía inesperada. «Buenos días, señor. Ven, siéntate. El camarero estará con usted en breve», dijo el hombre con sincera calidez en su voz. Escondiendo una sonrisa en las comisuras de sus mesurados labios, Benjamín miró alrededor de la sala, que estaba llena de clientes. Inmediatamente fue visitado por el gerente. Alfred Parker no perdió el tiempo e inmediatamente ofreció su ayuda. A pesar de que no había mesas vacías, el gerente logró sentar al empresario enmascarado en una mesa extra, que estaba oculta a las miradas indiscretas en un rincón del restaurante. Aunque el vagabundo solo pidió 2 sándwiches, Alfred añadió una bola de helado de vainilla y un vaso de jugo de naranja de postre. En ese momento, Benjamín se dio cuenta de que finalmente había encontrado a alguien digno de continuar con el trabajo de su vida. El empresario sabía que Alfred Parker había comenzado como un camarero común y corriente y había ascendido a un puesto directivo. Entonces, entendió todas las complejidades del negocio de la restauración mejor que nadie. Hughes le había dado una oportunidad a un hombre que atravesaba un doloroso divorcio y que tenía muchos problemas. Y ahora, 10 años después, el empresario vio a un Alfred Parker completamente diferente. Tras convertirse en un directivo de éxito, Alfred ya no podía imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Pero lo más importante fue que el gerente no dividió a sus clientes en ricos y pobres, sino que los trató a ambos con el mismo respeto. Hughes salió del restaurante de buen humor y se fue a casa. Luego de quitarse la ropa sucia y darse una ducha, el empresario se sentó a trabajar. Había muchos cambios que necesitaba hacer, la mayoría de los cuales tenían que ver con los gerentes de sus restaurantes. Al día siguiente, todos los ejecutivos fueron despedidos. Alfred Parker fue el único que escapó a este destino. Además, incluso recibió un ascenso con el que ni siquiera hubiera soñado. «Gracias por tu excelente trabajo, Alfred. Si todos trataran a las personas sin hogar como lo hacen ustedes, mucha gente en la ciudad se sentiría mucho mejor», dijo Benjamin Hughes, estrechando la mano del nuevo líder empresarial. Ahora que había encontrado a su sucesor, el empresario finalmente pudo jubilarse en paz. El hombre no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero tenía la intención de utilizar cada segundo para hacer de este mundo un lugar mejor para todos los que lo rodeaban.